Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, muy amables, de verdad me siento muy honrado en participar en este primer coloquio internacional de prácticas pedagógicas y quiero anticiparles que he aprendido mucho, de verdad, de todas las compañeras y compañeros ponentes que me han antecedido. Sin duda la riqueza de la experiencia ha sido pues muy buena, ¿no? Para Latinoamérica. Yo voy a platicarles un poco y muy brevemente sobre lo que yo llamo la construcción del currículo holístico, pertinente y muy propio de cada uno de los territorios y las culturas. En El Salvador tenemos ciertas particularidades desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, en el que requerimos enormemente de la participación del Estado en todas las formas de organización educativa, cuando menos. Es decir, además de las otras, ¿verdad? Pero en el tema educativo he planteado durante ya aproximadamente 15, 20 años la construcción de este currículo a partir de lo que yo llamo las áreas educativas, como tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geoeducativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, histórico, territorial, etcétera, ¿no? Y llamo a esta construcción áreas educativas que me ha servido para hacer la propuesta del Plan Educativo Nacional en El Salvador, que rige en este momento durante el periodo de este gobierno, y que ha permitido que los centros educativos puedan trabajar en la formación de estas áreas educativas. Dadas las características geográficas y las características culturales, etnoculturales de cada uno de los grupos, tanto emergentes como históricos, ancestrales que existen en el país, el primer cometido que me he planteado es precisamente trabajar desde el punto de vista de la organización de la educación. Y por ello, en el tema de la organización de la educación, la participación del Estado es indispensable. Es decir, no podemos construir a partir de únicamente de pues, las muy buenas experiencias que con seguridad se llevan a cabo desde el ámbito académico, desde el ámbito universitario, desde las organizaciones sociales, como las ONGs, fundaciones, etcétera, que tienen una importancia predominante en el tema del trabajo territorial, y que es muy buena, pero necesitamos de la participación del Estado, al menos en el caso salvadoreño, y pasar de estas áreas educativas a lo que yo llamo la construcción de las regiones educativas, que sigue siendo desde luego un tema geográfico, pero que va más allá de la organización geográfica del mismo. Creo que es importante, aquí ya me adelanté, es importante construir un mapa educativo que nos permita conocer exactamente qué debemos hacer y qué debemos construir a partir de estas territorialidades. Ustedes sin duda van mucho más avanzados en algunos aspectos con respecto de la organización y con respecto del reconocimiento que tiene cada uno de los pueblos indígenas, campesinos o urbanos, emergentes o no emergentes que existen en sus países. Yo creo que eso es un avance muy significativo que ahora nosotros estamos construyendo y que es parte precisamente de esta política educativa. Para ello me planteé la organización de una propuesta de método que llamo el método de la observancia epistémica, a raíz de una frase que he acuñado desde el año 2005 en el que señalo que la escuela es territorio y el territorio es educación, es decir, el territorio visto y comprendido desde sus múltiples formas, desde su diversidad, multiculturalidad, interculturalidad, pluricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los componentes que hacen posible la existencia del territorio y en el que intervienen y se articulan diversos tipos de culturas históricas. Eso es importante. A partir de esto, entonces, voy a señalar muy rápidamente algunos elementos metodológicos y teóricos, ¿verdad?, sobre esto que llamo las áreas educativas. Decía, el área educativa no está referida únicamente al aspecto geográfico, sino básicamente a dos componentes que más adelante voy a detallar, que tienen que ver con la particularidad y la singularidad
como tratamos con una sociedad predominantemente con características urbanas o conurbadas, la configuración de un sistema educativo, que es el propósito final, ¿verdad?, que hemos tenido en la construcción del Plan Educativo Nacional, el Plan Cuscatlán, esta construcción amerita la participación de los diferentes grupos, pero es muy difícil ponerse de acuerdo y pensar que la construcción de un currículo debe ser, en primer lugar, universal, es decir, la universalidad vista a partir de la globalización, en mi opinión, tiene una línea, pero la universalidad construida a partir de estas particularidades en la que la universalidad responde a la particularidad y singularidad, creo yo que es otro proceso metodológico y que debemos entonces abocarnos a ello. Las áreas educativas entonces tienen como propósito distinguir en el país qué le interesa. Al final, como concluiré, en mi opinión, el currículo está determinado por el proyecto de vida de las personas, por el proyecto de vida de la población. Es decir, ¿qué quiero yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Hacia dónde voy? Y esa construcción no es fácil porque recordemos que, tomemos en cuenta más bien que estamos circunscritos a diferentes procesos durante distintas etapas de nuestras vidas. Por tanto, entonces, la construcción del yo en relación con el otro, la construcción de lo que yo quiero ser, es decir, de la esencia mía, ¿verdad?, desde mi propia perspectiva de vida y proyecto de vida, no se hace fácil. Y construir esto en el mundo escolar, en un mundo tan diverso, tan multicultural, con múltiples intereses, no es tarea fácil porque cada uno responde a sus propios orígenes históricos, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista del concepto de familia, desde el punto de vista del concepto del proyecto de vida que cada uno de los muchachos o cada uno de los jóvenes o los niños o las familias mismas tienen en sus propios territorios y que en este caso entonces llega ese proyecto de vida a la escuela. Y es la escuela entonces el lugar en donde se recibe este proceso. Con ello entonces buscamos en este proceso de incorporación que no se trata de integrar, es decir, en esto hemos tenido mucho cuidado porque no se trata de integrar a las diversas culturas a una sociedad llamada mayor, sino más bien de respetar estas particularidades y singularidades de las maneras más pertinentes y propias desde cada una de las razones históricas de los grupos que atienden los centros escolares, que son tan diversos, que son tan disímiles, pues, y que tienen distintos intereses y proyectos de vida. Esta regionalización responde entonces a este proceso de formación de las áreas educativas y con ello entonces tanto con las áreas como con las regiones estaremos construyendo lo que llamamos el mapa educativo nacional. ¿Qué significa este mapa? No se trata únicamente de aspectos geográficos, ¿verdad?, sino de conocer los intereses y responder sobre todo a los intereses de cada una de esas particularidades. No es el mismo interés de un joven o de una familia o de un grupo familiar o de un grupo o de una población en determinado territorio en el norte del país que en el sur o que en el centro. Esto entonces es importante para nosotros en el sentido pues que esta relación entre el interés del estudiante, del docente, de la autoridad escolar, del Ministerio de Educación, de la política gubernamental, de los intereses de la sociedad, es decir, convenir, articular todos los intereses, no es tarea fácil, como decía anteriormente, y dependerá entonces de lo que llamo la relación entre escuela, familia y comunidad. Estamos trabajando con este vínculo, con esta relación, ¿verdad?, con esta articulación en el que la familia vea en la escuela la representación de sus intereses, de su proyecto familiar, del proyecto individual de cada uno de sus miembros, y vea la comunidad entonces en el centro escolar reflejado también estos intereses para que pueda corresponder. De lo contrario, el concepto de escuela es el concepto casi que de isleta, en la que la escuela sirve casi nada más que como un centro de recepción de personas, de estudiantes, o lugar en donde se lleva a la práctica o el ejercicio de la docencia.
Pero el docente cumple una función que va mucho más allá de la enseñanza académica, es decir, de los temas, de conocimiento, de los programas de asignatura. El docente se convierte en el líder, el docente se convierte en la persona que guía por mucho durante muchísimos años, cuando menos durante 15 años, que es el tiempo en el que más o menos la edad en la que se gradúan de bachillerato los jóvenes, ¿verdad? Durante casi 15 años los docentes permanecen con los jóvenes. Ese vínculo que se establece es un vínculo que estamos trabajando en función pues, de esta articulación entre la escuela y la familia. No se trata únicamente que la escuela reciba a los padres de familia para entregarles calificaciones o para hablarles sobre el comportamiento de sus hijos, sino de articular con la escuela los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque si no se crean dos mundos paralelos. Uno es la escuela, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Y otro es el grupo familiar y otro es la comunidad. Frente a esto, entonces, hemos diseñado un proceso que llamo el método de la observancia, como decía, en el que estamos constantemente trabajando con 14 determinaciones que más adelante voy a hablar de ellas, pero que en términos generales tomamos como punto de partida el salón de clases. Es para nosotros el salón de clases el punto de partida y de llegada de la transformación y del ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, el tema de los contenidos en los programas de asignatura es un tema que va cambiando, que se va modificando con el tiempo, y hoy con el aparecimiento de la tecnología está a la mano para cualquier persona. Lo que hace entonces, al menos en nuestra opinión, es darle más importancia al tema pedagógico. Entendemos la pedagogía como esta construcción que se elabora y se desarrolla a partir de la necesidad, del interés y la perspectiva de vida y de mundo, del proyecto de vida y de mundo que tiene cada uno de los estudiantes. Por tanto, entonces, estamos trabajando fuertemente en estas relaciones a las que me refería anteriormente, de articulación, de vinculación, de interrelación entre los estudiantes y los docentes y los estudiantes, porque también los docentes tienen su propio mundo, su propia historia, su propia vida, su propio territorio, sus propios problemas. No se trata de ver en los docentes nada más un instrumento de reproducción de ciertos datos, de cierta información que se transmite en los salones de clases, sino de lograr humanizar la educación a partir de este intervínculo, de esta interrelación. Señalo entonces en el método para la construcción de este currículo propio 4 componentes esenciales. Este primer componente que he denominado de unicidad categorial, que es más un asunto metodológico, de cómo ordenar, de cómo procesar y cómo crear sinopsis, ¿verdad?, categoriales que nos permitan a los docentes trabajar de manera mucho más efectiva, mucho más eficiente con los estudiantes y que los estudiantes comprendan lo que se les enseña. Es decir, que haya un proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente de la información y los datos, que con toda seguridad hoy los estudiantes obtienen mucho más datos a través de la máquina que del docente mismo, por razones de tiempo, porque las sesiones de las clases se acortan, se achican, y por tanto entonces ya no hay mucho tiempo para enseñar una buena cantidad de contenidos que hipotéticamente deben enseñarse. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, dentro del método que señalo, he propuesto una metodología que permite que podamos construir esta unicidad categorial a partir de esta sinopsis de cada uno de los temas que aparecen en cada una de las unidades del programa de asignatura. El segundo componente es lo que llamo la particularidad, a la que me refería anteriormente, la singularidad de la que hablaba en igual sentido, y finalmente lo que llamo la enseñanza y aprendizaje autodidacta. La tecnología nos está, al menos en mi opinión, nos está llevando a reconfigurar, reordenar ciertos procesos de conocimiento que debemos asegurarnos desde el mundo académico, desde el mundo de las ciencias, desde el mundo de la participación social, desde el mundo de la actividad misma social, indistintamente de la figura que se utilice, ¿verdad? Debemos asegurarnos
que este aprendizaje y esta enseñanza autodidacta vaya por la línea que debe ir. Entonces, ¿qué le corresponde al mundo académico, al menos en mi opinión? Pues simple y sencillamente acompañar, ordenar procesos de método y metodologías que permitan a los estudiantes que se encuentran de manera presencial o hoy llamado o a distancia a través de la máquina, ¿verdad? Obtener procesos de conocimiento con criterio, con análisis, con los elementos propios de un método que lo lleve a crear y producir pensamiento. Es decir, porque al final para eso enseñamos, para que haya producción de pensamiento. Y es importante, al menos en mi opinión, el concepto de producción de pensamiento, porque significa particularidad, porque significa la esencia misma del ser. Es decir, de cuánto yo veo en el pensamiento y en la producción del conocimiento, veo yo reflejado los intereses de mis necesidades y las necesidades de otros. Por tanto, entonces, buscamos a través de estos componentes, de estos 4 componentes, desarrollar en el salón de clases distintas dinámicas que nos permitan dar paso a estas particularidades y singularidades. Entonces, en los salones de clases en donde hay 50 estudiantes, 100 estudiantes, 15 estudiantes o 5 estudiantes, no importa el número, lo importante para nosotros es que logremos en este sentido que haya esta articulación y configuración de un interés mutuo, de un interés permanente del estudiante por el aprendizaje. Y esto sale desde los salones de clases. Así pues, entonces, estas particularidades nos conducen a reordenar los programas de asignatura, porque al final, al menos en mi opinión, son los programas de asignatura el instrumento que finalmente evaluamos. Pero ¿qué es lo que evaluamos del programa de asignatura? Evaluamos conocimiento, evaluamos memoria, evaluamos aprendizaje, y la evaluación del aprendizaje no es una tarea que se resuelve, no es un asunto que se resuelve con una evaluación escrita o con una evaluación memorística, ¿verdad? El aprendizaje, como hemos dicho y sabemos todos, es continuo, es decir, tiene que ver con esa relación que yo establezco con el medio, con el territorio inmediato, con el que yo convivo y en el que yo me realizo. Así que entonces los programas de asignatura son, en nuestra opinión, claves para reordenar, reconfigurar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, no de contenido, sino de la manera en la que vamos a lograr que lo que enseñamos pueda ser comprendido, pueda ser entendido y pueda ser realizado, es decir, llevado a la práctica en los territorios en donde los estudiantes viven. Para ello, entonces, hemos establecido una dinámica metodológica, ¿verdad?, en el que proponemos ciertos procesos, distintos procesos que van desde la relación del docente con su programa de asignatura, en el sentido que el docente debe meterse más con el programa de asignatura. Casi siempre al menos lo que encontramos hace algunos años es que el docente hace su guía de programa de su asignatura, a veces ni lo lee, a veces no lo conoce, a veces solo repite o a veces lo llena simplemente porque debe llenar un formato. Entonces, frente a esa realidad, no se trata de juzgar al docente de las condiciones, porque entonces tenemos que resolver las condiciones en las que el docente vive, sino más bien de ayudar al docente a través de propuestas metodológicas que le permitan encontrarse o reencontrarse con su programa de asignatura, porque finalmente es el instrumento que utilizamos para la enseñanza en cualquiera de los niveles escolares en los que trabajamos. Estos procesos, que no son pasos, ¿verdad? Esto no es un asunto de menú, ¿verdad? No son pasos, son procesos distintos que cada uno tiene, al igual, sus particularidades y singularidades en esa relación del docente con su programa de asignatura, de la articulación del intraprograma de asignatura, es decir, que haya esa relación o esa articulación entre la primera unidad y la última, aunque entendemos que así es, pero el docente al final no logra
concluir todo el programa de asignatura por el tiempo mismo. Entonces, cómo lograr que el conocimiento llegue o logre su finalidad, esa relación que debe haber entre el docente y el otro docente que imparte la misma asignatura en el mismo nivel escolar o en el siguiente nivel escolar o en el anterior nivel escolar, es decir, esa articulación, esa configuración que debe haber entre la dinámica docente que permita entonces que sí haya un sistema que lleve al estudiante y que lleve al docente, obviamente, a ampliar sus horizontes. Así pues, entonces, este modelo de sistema que propongo nos ha permitido que podamos desarrollar este proceso autodidacta al que me refería anteriormente, que no sé si ustedes lo logran ver bien, a mí me parece que un poco cuadrapeado el asunto, pero básicamente este proceso autodidacta comprende estos elementos que ustedes leen, ¿verdad? El desarrollo de los componentes que hablaba anteriormente, de las particularidades, singularidades y unicidad categorial, la determinación o la construcción de categorías, que esto corresponde, al menos en mi opinión, al trabajo académico, a la labor académica que debe generarse desde los centros escolares, independientemente del grado escolar o el nivel escolar a que se refiera, la selección de estas categorías que son importantes porque debemos construir un pensamiento generalizado de cultura universal que nos permita, desde luego, continuar comunicándonos, y esto entonces pueda vincularse con el territorio, pueda vincularse con la realidad con la que construimos esa relación. En los aspectos prácticos, ya casi para ir cerrando, no sé si alcanza a distinguir. Lo que hemos construido entonces son lo que decía anteriormente. Las regiones, las áreas educativas, son distintas áreas, es nada más simbolizada, ¿verdad? Es la estructura del Salvador, el mapa del Salvador y las distintas áreas educativas en las que hemos trabajado. O sea, hemos construido alrededor de 552 áreas educativas en todo el país con 28 regiones. Es decir, ¿por qué es importante para nosotros el área educativa? Porque eso refleja lo que decía anteriormente, estas particularidades y singularidades que hacen posible que respondamos a los intereses de cada una de las regiones, a cada una de las áreas culturales en las que desarrollamos nuestro trabajo educativo. ¿Por qué necesitamos también esto, las áreas? Porque de esa manera podemos vincular. Entonces, por ejemplo, un área educativa en un territorio, vamos a suponer, de 2 kilómetros cuadrados, existen 2 escuelas, por poner un ejemplo, pero puede ser que esas 2 escuelas no pertenezcan a la misma área educativa, sean distintas porque por sus particularidades, por el tipo de población que atienden, por el origen de la población, por la historia de la población, por la historia territorial, etcétera, no va de la mano con otra población que asiste al otro centro escolar. Entonces, las áreas educativas pueden estar conformadas, incluso están conformadas por una sola escuela. Igual que hay otras que están conformadas por 15 centros escolares de distintos niveles, pero esta relación entre los centros escolares de educación básica con educación media la hemos logrado a partir de la configuración de estas áreas educativas, porque resulta que los centros de educación media, los institutos que llamamos acá, de pronto no tenían vínculo con los centros escolares de educación básica y son ellos quienes reciben a los estudiantes de educación básica que buscan de manera inmediata los institutos o los de educación media que se encuentran cercanos, pero no había vinculación ni entre las instituciones ni mucho menos entre los docentes. Hemos logrado entonces que haya esta vinculación, que se trabaje en equipo, que se trabaje colectivamente para resolver los temas de formación curricular, de los proyectos de vida, de los intereses, de las cosmovisiones de los estudiantes que asisten en ambos niveles y que por supuesto logra de esa manera desarrollar un currículo más holístico, es decir, un currículo que conlleve estas formas y proyectos de vida y que no se refiera al tema de los programas de asignatura que realmente, al menos en mi opinión, no es curricular, ¿verdad? El programa de asignatura es didáctico,
Por tanto, entonces, la construcción del currículo es mucho más complejo. Pero son estas relaciones las que nos permiten que esta construcción del currículo vaya de la mano y que vaya entonces configurándose de tal manera que pueda responder a los intereses de cada una de las poblaciones que habitan o que concurren en esas áreas educativas y que existen dentro de cada una de estas regiones. Esto nos permite entonces asegurarnos que las personas que viven en la montaña, que viven en el norte del país, por ejemplo, en las zonas montañosas, tengan un proyecto y un currículo muy particularizado, a diferencia de quienes viven o asisten a los centros escolares en la zona costera, por ejemplo, porque es otro proyecto de vida, es otra intención de la vida y por tanto entonces elementos comunes de cultura universal, por supuesto que están generalizados, eso es parte de la universalidad, pero de esa universalidad desprendemos estas particularidades y singularidades. Así pues entonces, para concluir, debo decir que estas particularidades y singularidades están conformadas por 14 determinaciones que ustedes pueden ver, ¿verdad?, en su pantalla, y que tienen que ver precisamente con los aspectos etnográficos, con la configuración de los aspectos geoeducativos, con los aspectos interculturales, multiculturales, con los aspectos de la familia, del territorio, con los aspectos propios de la alfabetización, con todos los niveles escolares, con las prácticas de crianza que se producen en cada una de las particularidades de los territorios, con aspectos demográficos, etcétera, etcétera. Es decir, buscamos entonces construir este currículo holístico a partir de todas estas diversidades, de 14 determinaciones que llamo, y que en lo mucho han servido para poder ir construyendo con la misma población estas definiciones que le permiten a la población conocerse más a sí misma, pero sobre todo, porque ya se conoce a sí misma, sobre todo poder articularse con las demás poblaciones, es decir, convenir en intereses, que al final es la tarea más difícil que se produce a la hora de construir un mapa educativo, porque esto es lo que define en esencia a la población. Con esto, bueno, ¿me escuchan? Bueno. Hola, bro. Bueno, perdón, no sabía si me había... Bueno, con eso entonces termino y les agradezco muchísimo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, quedo para las preguntas que puedan resolver. Muchas gracias, muy amables por su invitación. Listo, profe, muchísimas Profe, adelante. Adelante. Quedo con una, y es que el trabajo haciendo parte de educación es solamente de ustedes. Casi se entrecorta, compañera. Voy a escribirla. Ok. Listo, profe. Ahí la escribí. No la puedo ver, discúlpeme, profesora. No aparece en el chat. La en comentarios. Que ustedes están haciendo parte del ministerio
¿O es solo No, es parte del trabajo que desarrolla la universidad en cada uno de los territorios. Es parte del proceso de investigación que llevamos a cabo ya durante pues, varios años ya. Esta propuesta del método y la construcción de las áreas educativas, etcétera, lo hemos venido trabajando desde hace 20 años. Y no ha sido fácil porque, necesitamos el involucramiento de las autoridades del país, ¿verdad? En este caso del Ministerio de Educación, para permitir el desarrollo de este trabajo en los centros escolares. Hay una buena cantidad de organizaciones sociales, de fundaciones, ONGs, otras universidades también, instituciones, pues, que están trabajando en su propia dinámica desde hace mucho tiempo, pero nosotros comenzamos este trabajo hace 20 años, como decía, trabajo micro, muy particularizado en pequeñas comunidades, ¿verdad? Pequeñas no por menoscabo, sino por el tema de la población que podíamos abordar, es decir, en centros escolares pequeños, en poblaciones pequeñas, y luego fuimos desarrollando, ampliando geográficamente el trabajo, de tal suerte que hemos logrado involucrar a otros centros escolares, a distintos institutos, que no es tarea fácil porque los profesores, las autoridades, ustedes lo saben, de los centros escolares oficiales, tienen su propia lógica, su propia dinámica, ¿verdad? Entonces, no es tarea fácil lograr el involucramiento de esta población en este proceso. Sin embargo, estamos tratando de reconfigurar esto muy poco a poco. En el caso, por ejemplo, de las poblaciones indígenas en El Salvador, que ha sido un grupo muy golpeado, una cultura muy golpeada desde 1932, desde el siglo pasado, ¿verdad? En el que asesinaron básicamente casi toda la población indígena. Hoy se está reconstruyendo mucho de sus aspectos culturales, de sus elementos etnolingüísticos, de sus formas de entender el mundo, en fin, de todo lo que hace posible la existencia del pensamiento indígena y de su participación en la sociedad, ¿no? Insisto, no tratamos de integrar, porque los proyectos integracionistas además ha quedado evidenciado que no han favorecido a los pueblos originarios, a los pueblos, a las propias culturas. Por el contrario, a muchas las han aniquilado, ¿verdad? Y a muchas, como ustedes saben, han mermado su existencia. Más bien lo que tratamos es de articular la coexistencia de estas distintas culturas entre los grupos culturales emergentes y los grupos culturales ya existentes en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.